La coyuntura económica evidentemente tiene un impacto en la economía nacional. Y uno de estos temas tiene que ver con el presupuesto del Estado y el déficit que se puede generar. Se habla de que ya las metas de recaudación no son las mismas del año pasado y que incluso se ha recaudado menos. Se habla de una reforma tributaria ya que está a puertas de la Asamblea Nacional, ya con la aprobación, el visto bueno del Ejecutivo. Recordemos que esto tiene que salir del Ejecutivo y la Asamblea lo tiene que aprobar. Pero para analizar estos temas hemos invitado al analista económico Juan Carlos Jacome, guayaquileño, por cierto, que nos está visitando uno de los estudios de Noticias 7. Juan Carlos, qué gusto tenerte acá. Carlos, el gusto es mío vernos nuevamente en este espacio y también un saludo a su distinguida audiencia. Gracias. Bueno, entremos en materia. Entonces, se está generando un déficit y ese déficit hay que financiarlo. Me voy a centrar en el tema de que aparentemente, y no aparentemente, en esta coyuntura económica, las ventas han bajado. Al bajar la facturación, baja la base imponible. Al bajar la base imponible, también la recaudación disminuye, no tanto por mala gestión en el cobro, sino porque se cobra lo que hay que cobrar. Y en ese sentido, pues hay que compensar esa disminución con ingresos. ¿Cómo ve Juan Carlos Jacome esta reforma tributaria que se está anunciando? Sí, primero, yo creo que era algo previsible, ¿sí? Dado el esquema que maneja el gobierno actualmente y su visión de Estado, en donde la provisión de derechos sociales nace y emana del Estado propiamente, había que financiar de alguna forma este presupuesto que tenía un espacio todavía por financiar. Y generalmente en estos esquemas o en estas visiones de Estado, los impuestos juegan un rol importante. Entonces, primero, creo que era previsible que una reforma tributaria venía en este año y creo que capaz no sea la única, todo dependerá cómo va desempeñándose el rendimiento justamente del ingreso fiscal. Y creo que fue el gobierno bastante acucioso en encontrar espacios de reforma, como la que plantearon la semana pasada, en donde no haya mucha implicación política o social, por decirlo de alguna manera, porque van a productos muy específicos como lo son el cigarrillo, los licores y ahora también las bebidas azucaradas, ¿no? ¿Y qué impacto puede tener este tema en la economía? Yo creo que en economía como tal yo no vería grandes cambios en los números, ni de desempleo, ni de rendimiento en sí mismo. Sí creo que va a haber quizás impactos sectoriales en el sector de alimentos y bebidas, donde están afincadas justamente estas empresas que ofrecen estos productos, y la afectación dependerá mucho del nivel de consumo, de la sensibilidad que tenga el consumo, las ventas, a los precios, porque ahora, indudablemente estos impuestos influyen en el precio final de venta, ¿no? Ahora, pero esto tendría un doble efecto, es decir, un efecto por un lado de poner una carga tributaria a estos tipos de productos y por otro lado de no incentivar el consumo de estos que afecta a la salud a efectos de que no se distraiga tanto recurso al tema de la salud pública para atender pacientes con este tipo de afectaciones producto del consumo de bebidas azucaradas o bebidas alcohólicas. Bien, los impuestos a consumos especiales en concepto son justamente asociados a estos productos considerados como perjudiciales para la salud, para el ambiente, para la economía en general. Entonces, ya cuando hablamos de ICES, hablamos de impuestos que tratan de corregir externalidades negativas, sea cual fuera su origen. Pero esto no quiere decir, al menos desde mi punto de vista, que esta reforma tiene esa finalidad. Tiene una finalidad para mí, obviamente, de generar ingresos para financiar presupuesto. Clave, y creo que esto es muy importante decirlo, es que el gobierno, quien esté confeccionando esta reforma tributaria, conozca en detalle cómo responden los consumidores de estos productos ante variaciones en precios. Porque si esto lo asumen como que son productos inelásticos, es decir, que si al subir el precio el consumo no varía mucho, ¿sí? Entonces, que sube el impuesto, diría cualquier técnico del gobierno. Pero si no es así la realidad, es decir, que si el consumidor es muy sensible al precio que está enfrentando en la percha y disminuye el consumo,
no solo perdería la empresa, pierde también el gobierno, porque quizás lo que recaude finalmente no sea lo que espera. Yo aquí sí lo que sugiero es que ambas partes se acerquen para justamente dimensionar bien cómo responden estos mercados ante cambios en precios, número uno. Número dos, de encontrarse que en algún segmento importante hay algo que sea muy sensible y por tanto lo que se prevea no sea la realidad luego de algún tiempo, creo que se debería, digo yo, analizar algo alternativo. Si el tema es flujo o ingreso fiscal, bien podría discutirse un concepto de anticipo de justamente de estos impuestos al consumo especial. Si el tema es flujo hoy, de pronto pensemos en crear un nuevo anticipo, ¿sí?, que no cargue un nuevo impuesto, pero que cree flujos hoy de algo que será venidero. O sea, afecta liquidez, pero no afecta precio. Correcto. Entonces, Ok, pero vamos a lo siguiente. ¿Cuál es la estimación de recaudación a través de esta reforma tributaria? Porque una reforma tributaria en esos puntos, ¿qué puede recaudar? de hecho, los números que se manejan son cerca de 300 millones de dólares que se han manejado últimamente en los diferentes comentarios que hay desde el gobierno y sector privado, pero justamente, ¿no?, detrás de estos valores se pueden asumir que hay una relación estática, ¿no?, que al subir el impuesto yo recaudo esto, pero quizás se inobserva la dinámica interna del mercado. ¿Pero ¿no? qué hay detrás de esto? ¿Hay un tema de carácter social o hay un tema de carácter recaudatorio a efectos de compensar la disminución en la recaudación? Porque yo entiendo que si hay un tema de carácter social en términos de cuidado de la salud pública, esto era un tema que se pudo haber realizado mucho antes. Se lo hace en esta coyuntura, por tanto me llevaría a pensar que es un tema de carácter recaudatorio. Y si es un tema de carácter recaudatorio, entonces la pregunta es, ¿cuál es la verdadera brecha? La brecha es la que se va dando día a día, porque el presupuesto, al final de cuentas, es un presupuesto propuesto, no es en ejecución porque todavía no cerramos el año. Entonces, en virtud de lo que se requiera o de las brechas que se van estimando ya del primer trimestre, van de alguna forma proyectando cuál va a ser el requerimiento de flujo de caja. Yo no creo que esta reforma cubra el flujo de caja que se requiere, ¿sí?, porque aquí es un mix. Un gobierno no solo es un gerente financiero, un gobierno maximiza también un tema político. Entonces trata de articular y mover quizás las herramientas para obtener ingresos fiscales, en este caso particular, tratando de no desordenar su espacio político, que creo que el haber escogido estos productos, ¿sí?, que no son, digamos que, de gran impacto social, porque no es que estamos hablando de la leche o el pan, por ejemplo, ¿sí?, tienden a tener justamente un paraguas que permite articular quizás un argumento que va en línea con prevenir estas externalidades en la salud, ¿sí?, o en el ambiente o en lo que fuere. Ahora, bueno, claro, si esto logra no incentivar el consumo y se baja las patologías producto de este tema, el presupuesto en salud en atención a esto va a bajar, pero eso no es en el corto, será en el mediano y largo plazo. Ahora, el tema es qué hacer con la dinamización de la economía, porque es evidente que se requieren recursos y estos recursos no solo pueden provenir del endeudamiento, no es una solución estructural, no digo que sea malo, pero no es una solución estructural. ¿Cómo poder incentivar realmente la inversión local? Yo hasta me olvido de la inversión extranjera, la inversión local para dinamizar esa economía interna. Sí, yo un poco he conversado de estos temas en otros foros y creo que aquí hay que tener claro cuál es el problema. Y usted lo ha mencionado, el problema es un tema de flujo de ingreso de divisas del exterior, un flujo de capitales. Generalmente, digamos que lo estándar que digan las personas es exportemos más, pero eso no se resuelve en el corto plazo. Por tanto, la coyuntura nos obliga a algo mucho más inmediato. Endeudamiento es parte importante y hay que hacerlo, pero creo que hay que crear algo, ¿sí?, y es lo que yo denomino el estímulo a la entrada de divisas. Cualquier persona que traiga dinero al país debe ganarse al menos un 5% de ese valor que trae. Si usted es exportador y trae, gane. Si usted es cualquier persona natural que consiguió un crédito en un lugar desde España o de Estados Unidos, sea 1.000, 10.000, tenga este premio.
Si usted es una banca privada que consiguió un préstamo en el exterior, para colocarlo en el Ecuador, tenga este premio. Hay que estimular en ese sentido. Obviamente, como no hay liquidez, no vamos a dar un premio monetario. Tenemos un bono del 5% sobre lo que trae. Número 1, estimular la entrada de divisas. Número 2, estimular el depósito a plazo para que justamente motive el efecto multiplicador vía crédito de la banca privada. Démosles otro papelito por el 5% de cada valor que es guardado un año a plazo en un banco. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos dándole al menos el 13% de retorno anual a un capital en el Ecuador. Pero dentro de esa estrategia de incentivo al ingreso de divisas que dice Juan Carlos Jácome, ¿el mejor incentivo no sería eliminar el ISD? Yo no creo. De hecho, yo contemplo el ISD como un impuesto necesario. ¿Por qué? Habrá muchos que me tirarán piedras por este argumento. No a la violencia, por favor, pero, que te critiquen nomás. No, es que el ambiente a veces está medio polarizado, sí. ¿No? Pero el ISD, en mi concepto, es un impuesto al consumo especial, más o menos. El sacar dinero del país es un perjuicio a la economía. Por tanto, para que la gente conozca que es un perjuicio, debe internalizarlo. Entonces, yo dejaría el ISD, pero crearía este estímulo a la entrada de divisas. Para que se netee. Un estímulo a guardar el dinero en la banca a un año plazo, ¿sí? Para crear justamente este efecto multiplicador que la banca genera vía el crédito. Juan Carlos Jácome, se me terminó el tiempo. No se preocupe. Muchas gracias. Gracias qué gusto tenerte en el estudio de Noticias 7. Siempre a las órdenes. Bueno, Diego Valencia y las noticias sobre la tricolor y las posibilidades de la tricolor en caso de empatar o triunfar. El tema es mantener el invicto y seguir del